Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Caminos de Esperanza. Les doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que me van a acompañar el día de hoy a trabajar justamente en nuestra persona. Gracias por estar conmigo como cada tarde. Les doy la bienvenida y les comento que, bueno, pues estamos transmitiendo a través de Valora Radio en las distintas plataformas. Pueden encontrar nuestro contenido a través de YouTube, en Spotify, pueden encontrarnos en Instagram. ¿Ok? Y también a través de Facebook. Así es que bueno, vamos entonces a comenzar. Listo. Ahí por ahí tuvimos unas complicaciones, pero bueno, vamos entonces a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar justamente acerca de las distintas formas que existen de evadir las emociones. ¿Qué nos lleva a evitar tocar esa parte tan vulnerable de nosotros? Porque es importante incluso que aprendamos a identificar de qué manera o bajo qué patrón de comportamiento tendemos a repetir una y otra vez cuando estamos frente a situaciones incómodas, cuando estamos frente a situaciones dolorosas, porque es importante que aprendamos a descubrir de qué forma las evadimos. Bueno, porque si no reconocemos de qué manera tendemos a actuar ante ciertas situaciones que son difíciles, dolorosas, o complicadas, bueno, pues entonces no podremos tener un parámetro de saber si esa forma de reaccionar nos está llevando a movernos de manera sana, ¿ok? A darle una gestión adecuada a lo que estamos sintiendo para poder recobrar ese equilibrio emocional, o simplemente estamos embotando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma de todo aquello que nos haga olvidar por algún momento eso que estamos experimentando. La realidad es que cuando nosotros optamos por evadir nuestras emociones, fuera de recobrar la estabilidad emocional, vamos cavando un hoyo cada vez mucho más profundo que va dejando un vacío que evidentemente nos puede llevar a tomar decisiones que nos lleven a estar en un peor lugar. Así es que bueno, acompáñame esta tarde a poder descubrir juntos, identificar cuáles son esas formas de evadir las cosas difíciles de la vida. ¿Por qué las evadimos? Bueno, pues justamente hay situaciones de la vida que son sumamente complejas, que son dolorosas, que incluso pueden haber surgido de una forma inesperada y no sabemos qué hacer. ¿Ok? Incluso ante una situación traumática o una situación que nos pueda conectar con alguna herida del pasado. Entonces, hay justamente distintas situaciones que pueden detonar en nosotros eh, esa ansiedad, esa crisis de saber, híjole, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Pero fuera de llevarme a cuestionar, me asusto y entonces empiezo a buscar la manera de tapar, ¿no? La situación. Imagínate que está un sartén y de repente ese sartén echa una llama. ¿Qué tratas de hacer? Pues rápido, ahogar esa llama de alguna u otra manera para que se apague. ¿Ok? Eso es lo que haríamos con el fuego, pero ¿qué pasa cuando esa llama a veces tiene que ver con reacciones, tiene que ver con palabras, con comportamientos, con decisiones, y nosotros intentamos sofocar únicamente esas emociones sin dar una salida sana, ¿ok? Sin apagar correctamente la llama. Imagínate que esa llama se provocó porque hay aceite y tú le pones agua, pues fuera de apagar el fuego vas a generar un incendio más grande. Entonces, por eso es importante que nosotros logremos descubrir de qué manera podemos gestionar lo que nos está pasando en vez de desconectarnos totalmente de la realidad y buscar aquellas salidas que sean gratificantes, pero que únicamente al final del día van a terminar empeorando la situación. ¿Ok? Entonces, esa es la razón. Las cosas son dolorosas, a veces no sabemos cómo enfrentarlas y nos da miedo estar en ese estado emocional porque creemos que va a durar para siempre, porque nos asusta incluso sentirnos así, y quizá porque nadie nos ha enseñado a qué hacer con esto que está pasando, cómo llamarle, ¿ok? Cómo colocarlo en un lugar especial para que eso que estoy sintiendo sea escuchado, sea nombrado, pero sobre todo me lleve a buscar aquellas acciones para lograr ese bienestar nuevamente, ¿ok? Déjenme ver por aquí quién me acompaña.
Me encantaría saber desde dónde te estás conectando, ¿ok? Para poder seguir platicando. Bueno, pues una vez que vimos esto, ahora sí, fíjate bien, imagínate que somos unos malabares, ¿no? Estamos haciendo estos actos malabaristas. Cuando ocurren estos sucesos, las emociones es como, a ver, déjame qué hacer con ellas, como si fueran una papa caliente, ¿ok? Y entonces al tratar de manobrear o tratar de hacer algo con ellas, pues tendemos a reprimirlas, tendemos a esconderlas y a desplazar esa emoción justamente a un lugar que nos puede llevar, como te lo dije, a mucho más vacío, incluso a mucha depresión o incluso a la ansiedad. Hay distintas maneras en que cada uno de nosotros nos hemos acostumbrado a evadir las emociones. Cuando no hemos aprendido eso de nosotros, cuando no nos hemos dado la oportunidad de conocernos, ¿ok? Y de saber cómo actuamos ante ciertas circunstancias, pues entonces esto seguirá ocurriendo sin que incluso yo pueda ser consciente de cómo me estoy moviendo, ¿ok? Y de qué situaciones pueden detonar que yo esté en ese lugar. Por lo tanto, eso nos puede llevar pues a desvincularnos de nuestras experiencias emocionales y obviamente ir reforzando esos silencios y esos cimientos de ansiedad y depresión. La idea es que aprendamos a conocernos, porque todo aquello que no se gestiona va a tener un impacto en cualquier área de nuestra vida. ¿Ok? Cuando no tendemos a darle nombre a nuestras emociones, ¿qué crees? No desaparecen, sino que las actuamos. De todas maneras, representamos aquello que estamos sintiendo, aunque con nuestras palabras o nuestro comportamiento estemos tratando de decir que estamos bien. ¿Sí? Alguien que a lo mejor ha sufrido una pérdida, una desilusión y trata de decir, híjole, pues con alcohol se ahogan las penas. Más vale pedir perdón que pedir permiso y entonces sí, hasta donde tope, ¿no? Si esto no me lo puedo quitar, al menos voy a divertirme con ello. Bueno, ¿y a dónde te va a llevar? ¿Sí? ¿Qué acciones o qué decisiones puedes tomar bajo ese embotamiento emocional? O incluso, ¿por qué no? Puede llevarte a aislarte o puede llevarte a hacer cosas que al final del día van a jugar en tu contra, van a afectar tu autoestima, te van a sumir en otro tipo de problemáticas. Y la cuestión es que la situación o el desafío al que te enfrentabas al principio no va a desaparecer y ahora no solamente tendrás que hacerle frente a esa realidad, sino a las consecuencias del camino que tomaste para tratar de embotarte y de olvidar esa realidad. Entonces, por eso que se va haciendo como esta bola de nieve que llega un momento que te tumba, te come, te absorbe. Por eso es importante que aprendamos a verla. Y algo sobre todo que tenemos que tener claro es lo que no funciona dentro de este proceso. Cuando me estoy enfrentando a cosas dolorosas, a cosas incluso que me causan enojo, frustración, desilusión, a cualquier circunstancia que implique un desafío, ¿ok? Para mí lo que no funciona es evitar pensar en eso para no sufrir. ¿Por qué no funciona? Porque eres un ser humano y porque evidentemente hay algo que está pasando. Negar que algo te dolió no quita el dolor, ¿sí? Negar que algo te enoja no cambia nada las cosas. En cambio, cuando tú reconoces qué es lo que estás experimentando a través de esa emoción, entonces sí puede llevarte a la pregunta, ¿y qué hago con esto? ¿Sí? ¿Y cómo me gustaría sentirme? ¿Qué es lo que no me gustó de esta situación? Si estoy experimentando mucho enojo, si estoy sintiendo tanta frustración e impotencia, ¿por qué me siento así? ¿Qué ocurrió para que yo empezara a sentirme de esa manera? ¿Es algo que yo me estoy imaginando o es algo que en realidad pasó? Si es algo que yo estoy suponiendo, que me estoy imaginando, que ni siquiera sé si es lo que está pasando, entonces valdría la pena gestionar mis emociones. Decir, estoy sufriendo por algo que en realidad no existe, que no ha pasado y que únicamente está ocurriendo en mi pensamiento. Pero si eso sí pasó, si eso es una realidad objetiva, negarla no la va a cambiar, sino decir, ok, es válido sentir el enojo, ok,
Lo que yo haga con ese enojo es lo que le va a dar la connotación de bueno o malo, pero sentir el enojo tiene la finalidad de que yo reconozca que quizá hay límites que fueron sobrepasados, ¿sí? Que yo me mueva a restablecer ese punto, como pues poniendo límites, hablando de aquellas circunstancias, diciendo que no si es necesario, pero hacer algo al respecto. Entonces, distraer la mente no te va a hacer escapar de lo que duele. Simplemente te va a distraer en un momento, ¿no? Te va como que a cambiar el foco, pero de todas maneras la situación va a seguir estando ahí. Entonces, es importante evitar estas salidas, ¿ok? Y que cuando yo opte por algo que sea saludable para mí, sí por algo que me haga cambiar incluso este enfoque o esta visión de las cosas, sean cosas sanas, sean cosas que de verdad no me hagan perder el sentido de quién soy ni de lo que hago. Porque si yo tengo que recurrir a cosas que me lleven incluso a pasar por encima de mi propia dignidad, si yo necesito recurrir a cosas que me hagan tomar decisiones, que me pongan en situaciones vulnerables o en situaciones donde voy a ocasionar un mal y me voy a ocasionar un mal a mí mismo, valdría la pena replantearme si esa es la verdadera salida, ¿ok? Entonces, vamos ahora a abordar cuáles son las distintas formas que optamos los seres humanos para evadir las emociones, ¿ok? ¿Para qué? Para conectar y lograr ver en nuestra persona con cuáles yo tiendo normalmente a intentar resolver, sanar o incluso, no sé, ¿ok? Tratar de buscar una solución. Y si en realidad eso es lo que quieres, pregúntate si con estos comportamientos en realidad tú estás buscando sanarlas o simplemente estás buscando callarlas y evadirlas. Una de estas formas es la compulsión por comer. Así es, recurrir a comer de manera compulsiva es una forma a veces de utilizarlo como una catarsis emocional y que evidentemente lo único que me está diciendo es que algo está pasando, pero estoy tratando de ahogarlo con comida, ya sea el estrés, ya sea la incomodidad, ya sea estar frente a una situación que es nueva. Pregúntate si este comportamiento te está llevando, evidentemente, a poder resolver la situación o al final del día después estarás lidiando con la culpa de haber hecho eso a tu cuerpo, ¿ok? De sentirte cada vez peor porque tu autoestima va disminuyendo, porque eso te hace sentir menos ganas incluso de querer salir, empiezas a sentirte incómodo o incómoda con tu propio cuerpo. Es importante que revisemos si yo tiendo comúnmente a comer cuando estoy estresada, darle un lugar amoroso a esa situación. ¿De qué tiene hambre mi vida? Tal vez lo que necesito es descansar. Tal vez lo que necesito es reconocer que sí, evidentemente esto me dolió, o que no sé qué hacer con esto, o que incluso me cuesta trabajo mostrarme vulnerable ante los demás y prefiero sacar esa vulnerabilidad comiéndome las emociones. Porque es importante que aprendamos a identificar esos comportamientos en nosotros, pues para ser conscientes cuando estemos cayendo ahí de las implicaciones y las repercusiones que eso va a traer a nuestra persona. Y si de momento, fíjate, si de momento no te da incluso como para poder generar un cambio consciente en ese momento que lo estás viendo, al menos que a partir de hoy puedas darte cuenta y que al menos interiormente te lleve a la pregunta, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué es aquello que me está doliendo? ¿Qué es aquello que no estoy sabiendo manejar? ¿Qué es aquello que me está costando tanto trabajo hablar? Y que trato de que no se note, enfocándome en la comida como para olvidarlo, como para que esa sensación de dopamina que voy a recibir al comer me haga de alguna manera olvidar eso.
pero sobre todo ser consciente que como no es una forma sana de gestionar nuestras emociones, tal vez vas a tener ese placer momentáneo, pero después de eso habrá que hacerse cargo y habrá que lidiar con todo lo que sí está en la realidad, ¿ok? Si las cosas van mal, a veces en el trabajo, con la pareja, pues evidentemente aumenta esta compulsividad, esta ingesta de alimentos, ¿no? En busca de esta satisfacción que nos proporciona justamente esos alimentos. A veces pueden ser cosas dulces, saladas, dependiendo, ¿no? Cosas incluso que tengan demasiados carbohidratos. ¿Qué tratamos de esconder detrás de eso? Pues a veces la decepción, a veces la ansiedad, como te lo comentaba, la depresión, la angustia, la vergüenza. Reconocer que eres un ser humano y que a veces es común, es normal que puedas sentirte vulnerable ante ciertas situaciones. Te permite dar un espacio. Nadie dijo que tengas que poder con todo al mismo tiempo, ¿ok? Y darte un espacio a ti y permitirte sentir te va a llevar nuevamente a la pregunta, ¿qué es aquello que me estoy comiendo a través de la comida? ¿Qué es aquello que no estoy diciendo, que no estoy expresando como una necesidad? ¿Sí? Y prefiero ahogarlo justamente con los alimentos. Otra forma de evadir nuestras emociones es durmiendo. Así es, hay quienes buscan ese refugio tras las sábanas y el sueño para escapar un poquito de esa realidad, para evitar afrontarla, ¿no? Como si al dormirme comenzara a pasar el tiempo y entonces ya cuando yo me despertara mágicamente, como le pasó a la bella durmiente, todo lo que ocurría en su casa con su madrastra, todo lo que ocurrió hubiera desaparecido y ya nada más me fuera a enfrentar con ese final feliz. La realidad es que sí, puedo evadirlo tratando de dormirme, pero al final cuando despierte, ahí seguirán las cosas esperando por resolverse. Evadir las cosas no las resuelve, simplemente las posterga, las pospone y alarga mucho más ese sufrimiento emocional. Por eso es importante que aprendamos a identificar si esa es la manera en que tiendes a evadirlas para que lo hagas consciente. Nuevamente te invito a hacerlo consciente. A ver, ¿sabes qué? Realmente me estoy sintiendo triste. Me sentí quizás rechazado, me siento inseguro, no sé, la emoción que sea. Entonces, ¿sabes qué? Ya estoy buscando mejor irme a dormir, estoy tratando como de evadir las cosas. ¿Qué puedo hacer? Buscar la solución. Tal vez es momento de ir a terapia, tal vez es momento de buscar un director espiritual, tal vez es momento de hablar con un buen amigo, alguien que pueda brindarme una visión objetiva de las cosas. ¿Qué estoy necesitando? ¿Ok? De manera sana, para poder darle una salida adecuada a esta emoción que se está ahogando. Acuérdate que las emociones son momentáneas, mandan ese mensaje, ¿no? Como cuando te llega la notificación de que tienes un mail, de volada llega la notificación. La idea es que lo leas y logres descifrar cuál es el mensaje que te está dando. Pero cuando tú lo evades, entonces eso se queda ahí atorado, ¿no? Como no logras abrir ese correo, ese mensaje que acaba de llegar y va a quedar ahí. ¿Qué va a pasar? Después esa bandeja de entrada va a estar totalmente saturada. Pues lo mismo ocurre cuando nosotros no le damos salida a nuestras emociones, no abrimos ese mensaje, se convierte en un sentimiento que empieza a generar otro tipo de emociones. Resentimiento, enojo, empiezas a aislarte de los demás, a comportarte de manera defensiva, cuando en realidad eso pudo haber tenido un desahogo más sano dentro de ti si le hubieras prestado atención desde el principio. Otra de las formas donde se tiende justamente a buscar esta evasión es cuando optamos por la hiperactividad. Ok, no sabes que yo no soy de los que buscan dormirse, ¿no? Toda la tarde, sino que busco todo lo contrario.
todo aquello que me llene de tantas actividades, de tantas tareas, que incluso se me olvida hasta comer, que incluso se me olvide hasta sentir, que incluso se me vaya el tiempo y pasen las horas y esté exponiendo a mi cuerpo, a mi mente, a un nivel de estrés tan grande que no me permita voltear a ver lo que está pasando en mi interior. Entonces vas a evitar el descanso a toda costa, te vas a volcar un 200% en el trabajo, vas a estar ocupado la mayoría de las horas posibles, alejando incluso a las personas que te quieren, ¿ok? Vas a llegar cansado. Por lo tanto, eso va a empezar a tener repercusión en la manera en cómo te relacionas con los demás. ¿Por qué? Porque vas a utilizar el trabajo como escape. Y entonces sí, híjole, pues vas a ir dejando fisuras en cada relación que vayas teniendo por no manejar esos sentimientos. ¿Logras identificarte al menos con estas primeras formas que estamos viendo? A ver, ¿qué me dicen? Me gustaría saber si alguno de ustedes se siente identificado con esto. Hola, ¿cómo estás, Alexander? Bienvenido. Flor, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto de que estamos hablando? ¿Verdad que es algo muy común? Es algo de lo que no tendemos a hablar porque creemos que nadie lo va a notar. Pero en realidad, el evadir nuestras emociones, tarde que temprano se va a notar. ¿Y sabes por qué se va a notar? Porque nos lleva a un desequilibrio emocional, porque nos lleva a comportamientos extremos, porque nos lleva a comportamientos que no son sanos, porque nos lleva justamente a esas decisiones dañinas para nosotros y para los demás. Y entonces después podemos incluso estar ya sumergidos después de estar evadiendo todo lo que traemos en algún vicio, en una adicción que tenía un origen, que era necesario ser visto, ser nombrado, ser llorado. Se vale. Pero cuando creemos que no tenemos permiso de eso, cuando creemos que eso nos hace débiles, pues entonces se va estancando esa agua y se empieza a pudrir y se empieza a convertir en odio y se empieza a convertir en resentimiento y se empieza a convertir en soledad y se empieza a convertir en vacío. Cuando en su origen lo que necesitaba reconocer es sí, me dolió y me dolió profundamente y estoy herida o estoy lastimado. ¿Qué necesito hacer para comenzar a sanar? Si te fijas cómo el evadirnos siempre nos va a llevar a estar peor y el enfrentarlo, por difícil que sea, incluso reconocer que estamos mal, al final nos va a llevar y nos va a situar a un lugar de esperanza, a un lugar de posibilidad, a un lugar donde necesito reconocer que sí, hay momentos donde será necesario abrazar ese dolor, pero no para quedarte con él eternamente, simplemente para darle un espacio. ¿Cuántas veces evitar abrazarnos de esta manera nos puede llevar a estar peor? ¿Ok? Dice Caro, muchas gracias por los temas que nos ayudan. Gracias, Caro, a ti. Me encantan. Ya saben que me encantan que compartan y que a través del chat vayamos juntos descubriendo cómo estas situaciones de la vida, cómo estos aspectos emocionales a veces nos llevan a lugares imaginables. La idea de este programa es que tú logres identificar cuál es aquella forma en la que comúnmente tú tiendes a evadir tus emociones. No para recriminarte, no para juzgarte, no para señalarte, no para etiquetarte, no, para conocerte. Porque cuando yo me conozco es cuando puedo ser consciente, ¿ok? De que estoy pisando esa rayita que me va a llegar a un lugar donde no quiero estar. Si soy consciente, entonces sí puedo detenerme y reflexionar si realmente valdrá la pena perder mi paz, si valdrá realmente la pena destruir mi cuerpo, dañar mi alma, mi corazón, por algo que quizá lo único que requería era todo el amor y la valentía
para haberle puesto atención. ¿Ok? Gracias, Caro, por compartirnos. Soco y Pancho, gracias por estar conmigo, gracias por compartirme. Caro, por aquí me comentas la situación de tu hija, que hay muchísimas confusiones. Claro, ¿sabes qué, Caro? Qué importante es que tú como mamá puedas detectarlo. A veces, cuando una persona está pasando por un momento de dificultad, cuando está embotado emocionalmente o incluso cuando ha decidido evadir todo lo que está sintiendo o lo que está pasando en su interior, pierde de alguna manera a veces esa capacidad de ver objetivamente, ¿sí? Que hay una salida sana para lo que está sucediendo. Entonces somos los que estamos alrededor de las personas que amamos, quien quizá podemos proponer, ¿ok? Que se vale incluso reconocer que estamos mal, que hay soluciones, que hay ayuda y brindar esas alternativas, proponerlas. Porque a veces las personas desde esta forma se han acostumbrado a enfrentar las situaciones, no piden ayuda, les cuesta mucho trabajo decir, sabes que sí lo necesito. Pero es ahí donde nosotros, desde el amor, oye, ¿sabes qué? Mira, he notado que estás un poquito más irritable, no sé qué te pasa, te gustaría compartirlo conmigo, o mira, hay estas opciones, hay estas alternativas, te gustaría hablar con alguien que quizá no sea yo, que te pueda hablar o dar su punto de vista de manera más objetiva o que te pueda ayudar a gestionar lo que estás viviendo, ¿ok? Puedes tener confusión, claro que sí. La idea es no quedarme en ese estado emocional, sino buscar la manera de tener claridad para que mi vida no se vaya convirtiendo en esa maraña. Acuérdense que el acompañamiento emocional, la terapia, nos ayuda justamente a reconocer que tenemos ese estambre hecho bolas. La idea es que conforme vayas trabajando tu vida, tu proceso, tu historia, vayas desenvolviendo ese estambre hecho nudo. Y así tal cual cuando lo hacemos nosotros y vas a tejer algo, a ver, pues híjole, no, por aquí no, y luego le mueves por allá, no, pues tampoco, a ver, no, y entonces ya sacas una tira, ya, mira ya, a este ya se le quitó el nudo, perfecto, ahora a ver qué sigue. Y así hasta que al final deje estar en esa maraña emocional y pueda construirse algo hermoso a través de esa historia. Es decir, voy a darle un significado, resignificar lo que ya he vivido, lo que he pasado, para sacar un bien mayor de eso. ¿Ok? Por aquí Elizabeth dice, hola, gracias, yo exploto porque siempre me utilizan cuando ocupan algo. Ok, gracias Elizabeth por compartírnoslo. Hay que ver, ok, si yo tiendo a explotar, ok, como una manera de exponer lo que no me hace bien, lo que estoy percibiendo como algo injusto o como un abuso, ok, ¿cuáles son las alternativas? Ese enojo tiene una razón de ser, ¿sí? Si yo no le estoy dando una salida sana a través de poner límites, a través de la asertividad, a través de expresar de manera clara lo que quiero, y me estoy yendo por la parte explosiva, estoy eligiendo el camino donde las personas no me van a escuchar, no van a comprender lo que necesito porque lo van a sentir justamente como una agresión. En cambio, si yo opto por la asertividad, no necesito gritar, no necesito explotar, necesito simplemente ser firme, clara con lo que no me está gustando, con lo que me está haciendo mal, ¿ok? Hacerme responsable de cómo yo lo estoy percibiendo o cómo lo estoy sintiendo, asegurarme que sepas qué es lo que solicito, qué es lo que pido, qué es lo que me gustaría, qué es lo que necesito y permitirme ponerte una consecuencia. ¿Sí? Si no se respeta aquello que yo estoy manifestando, que percibo como un abuso. De esa manera, los límites son para nosotros, porque nos permiten expresarle a los demás cómo se pueden relacionar de manera sana con nuestra persona. No se trata de hacer que cambien, no, se trata de que ellos sepan contigo cómo pueden conducirse. Se ha descubierto que cuando las personas tienen claridad de lo que tú esperas y de lo que tú necesitas, es más fácil poder moverse en esa línea. No significa que no se vayan a equivocar,
pero significa que será más fácil para esas personas saber lo que esperas de su comportamiento, de su actuar. ¿Ok? Muchas gracias, Eli, por compartírmelo. Me encanta que sigan escribiendo en el chat. Vamos entonces a continuar y seguir descubriendo cómo identificar esas formas en las que evadimos nuestras emociones. Por aquí me dice Soco, no la conozco, iba pasando la pantalla y me paré a escucharla. Qué bonito tema. La voy a empezar a seguir. Gracias, Soco, me encanta. Mira, Dios es tan bueno que nada es una coincidencia. Por alguna razón, a veces, ante las circunstancias de la vida, siempre hay algo bueno que nos puede jalar y que nos deja un mensaje. Te agradezco mucho por estar aquí y agradezco que lo compartas con nosotros. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a continuar. ¿Listos? Muy bien. Ya vimos que la hiperactividad y el buscar muchas tareas para embotarnos es una forma que no es sana para poder gestionar nuestras emociones. Hay otra de esas alternativas, que es la culpa que dirigimos hacia los demás. Es decir, me estoy sintiendo tan mal que en vez de gestionar qué es lo que está pasando dentro de mí, qué es lo que me está molestando, qué es lo que no me gustó, cuál fue la herida que detonó ese comportamiento en mí, o desde qué herida estoy reaccionando, ¿ok? O que quizás estoy tan presionada, entonces lo proyecto hacia los demás. Y entonces lanzo hacia afuera de mí mi malestar, mi frustración, y cargo en los hombros de las otras personas, ya sean mis hijos, el esposo, la esposa, la mamá, la familia, la comadre, las personas de la comunidad, de tu trabajo, qué sé yo. Cargo en los demás mis culpas, mis miedos, mi ira, mi estrés, mi mal humor. Y entonces me arropo y me escudo en el, pues yo así soy. ¿Ok? Y si les gusta bien y si no también. Me escudo en el, yo soy una persona súper claridosa y a mí me gusta hablar de frente. Oye, espérate, pero es que hablar de frente no tiene nada que ver con atropellar al otro. Ser clara no tiene nada que ver con decir cosas que lastimen a los demás. Otra frase en la que se escuda esto de proyectar en los demás nuestras propias frustraciones es en estas frases de yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que tú entiendas. A ver, no, espérate. Si lo que tú estás diciendo está lastimando a otra persona y eres consciente de eso y la persona te lo está haciendo notar, claro que sí eres responsable. Eso se llama responsabilidad afectiva. El ser consciente que mis acciones tienen un impacto, así como las acciones de los demás tienen un impacto en ti, las tuyas también. Entonces, empezar a culpar a los demás y ver todo lo mal que hacen los demás es una forma también a veces de no querer tocar lo que sí tiene que ver conmigo, de lo que sí me tengo que hacer cargo yo y de lo que sí es mi responsabilidad. Y a veces esta es una forma muy común de mantenernos en una problemática, dándole vueltas y vueltas y vueltas y alargando ese malestar en la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo. ¿Con qué frases justificas el culpar a los demás de lo que tú estás sintiendo? Imagínate, a mí me gusta mucho ponerles este ejemplo cuando trabajamos justamente en estas relaciones, ¿no? Que a veces pudieran ser conflictivas o que es difícil a veces de tratar. Imagínate que esto es un pastel, ¿sí? Está una problemática entre tú y tu pareja y es un pastel y ese pastel tiene el nombre de los dos. Normalmente les pregunto, dime qué porcentaje de pastel le corresponde al otro según la situación que estás viviendo. ¿Cuál es el porcentaje? Tiene el nombre de los dos, lo que significa que hay una rebanada para uno y otra para el otro. Dime cuál es la rebanada que desde tu percepción crees que le pertenece al otro. O sea, párteme ese pastel. Un 90%, un 95%, un 99%, pero tienes que dejar la rebanada que te corresponde a ti. Hay quienes dicen, pues un 99.9, perfecto, con el punto 1 te basta para hacerte cargo de tu persona. Empieza por ese. Es decir,
Deja el 99.9 en paz. Déjalo ahí, acomódalo. Y hazte cargo de ese punto 1. Y revisa qué lleva implícito ese punto 1. ¿Ok? ¿Qué tan asertivamente manejas tus emociones o puedes expresar lo que necesitas? ¿Cuáles son los límites que estás poniendo? ¿Qué es lo que estás permitiendo? ¿Qué es aquello que no dices? ¿De qué manera estás trabajando en ti? ¿Cómo estás contribuyendo a que este problema no tenga una solución? ¿Sí? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuál es tu forma de pensar respecto a eso? Y te darás cuenta que aunque sea ese 0.1%, hay mucho que hacer que sí depende de ti y que nadie se va a hacer cargo porque depende solo de ti. Y entonces, conforme empiezan a trabajar en su persona, se dan cuenta que en realidad estaba muy exacerbado esa rebanada. No era el 99.9 o el 99.99. Híjole, fíjate que ya me di cuenta que pues era un 50-50. ¿O no? No siendo consciente, ser un 80 y un 20 tenía que ver conmigo. Y cuando yo empiezo a hacerme cargo de mi 20, las cosas cambian. ¿Y sabes por qué cambian? Porque cambiaste tú. Porque la manera de percibir las cosas han cambiado. Porque la manera de manejar las cosas han cambiado. Porque hoy logras darte cuenta lo que le pertenece al otro y lo que te pertenece a ti. Porque ahora ya eres consciente que hay cosas que tú no puedes cambiar y que para que una persona quiera cambiar se requiere de su voluntad. ¿Sí? Pero que hay cosas donde sí puedes influenciar o hacer algo, aunque no puedas cambiarlo del todo. ¿Y cómo puede hacer eso? Bueno, pues haciéndote responsable de lo que te incomoda. Es decir, si a mí algo no me gusta, ¿por qué espero que sea el otro el que lo cambie? O el que el otro se dé cuenta que no me gusta. ¿Quién está experimentando el malestar? Y dirán, no, pues yo, ok, entonces como tú eres la persona que se está dando cuenta que eso no te gusta, a quien le corresponde hacérselo saber a los demás de manera asertiva, es decir, de manera sana, es a ti. Porque los demás no tienen la capacidad de leer la mente, no pueden intuirlo, aunque tú digas, es por sentido común. Es que acuérdate que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. ¿Por qué? Porque todos tenemos maneras distintas de percibir una realidad. Si tú ves a alguien que está serio, una persona puede pensar que está enojado con ella. Otra persona puede creer que a lo mejor estaba ensimismado en sus pensamientos y ni cuenta se dio que estaba dentro de más gente. Otra persona puede decir, no, pues es que sabes que estaba preocupada. Otra persona puede decir, no, es que me tiene envidia, por eso no me habla. Entonces, no vemos las cosas como son, las vemos como somos cuando nos movemos de esa manera. A veces estamos proyectando en los demás lo que nosotros realmente pensamos de nosotros mismos, pero se los ponemos a los otros para no trabajar en eso. Porque poniéndolo en el otro pareciera como que yo me puedo lavar las manos y decir, bueno, pues es el problema de la otra persona. En vez de decir, ¿y por qué estoy pensando eso acerca de mí? ¿Por qué estoy sintiendo que yo no puedo hacer nada? ¿Cómo estoy viendo esta situación de la vida? ¿Sí? Es realmente lo que pasa o lo que pienso de lo que pasa. Y ahí voy a encontrar un margen grandísimo para poder generar cambios. Entonces, cuidado cuando encendamos ese ventilador. ¿Has visto esos ventiladores redondos grandotes que ponen en las fiestas cuando hace mucho calor? ¿Sí? Y que cuando no trabajamos en nuestras emociones, pareciera que lo prendemos. Imagínate ese ventiladorzote que se utiliza en las fiestas y lo prendes, pues, ¿qué va a salir? A todos les va a llegar el aire, pero de esa carga emocional que tú traes. Por eso es que a veces puedes llegar a tu casa, estás estresado, estás cansado, no has sabido cómo expresar en el trabajo, que hay cosas en las que no estás de acuerdo, no has puesto límites, quizás estás aceptando cosas que no te hacen sentir bien, pero en vez de ponerle atención a eso, reconocer, híjole, no sé manejarlo, soy un adulto, pero no sé.
¿Qué puedo hacer? A ver, ¿cuál es la salida adecuada para aprender a hacerlo? No, lo callas, lo tapas y entonces llegas a tu casa, enciendes ese ventilador de carga emocional negativa y agárrense porque a todos les toca tu mal humor, les toca tu estrés, les toca tu enojo, andas gritoneándole a todo mundo, enojándote por cualquier cosa, haciendo de una cosa chiquitita algo súper grande, cuando en realidad eres tú. Entonces hay que verlo no para juzgarnos, sino para reconocerlo, porque solamente lo que podemos ver es lo que podemos transformar. Si yo no veo, si no soy capaz de reconocer eso en mí, pues ¿qué cambio si siento que todo está bien? Pero a veces, aunque los comentarios de los demás nos puedan doler, dicen que detrás de cada crítica hay algo de verdad. Entonces, si le quitas el tono, si le quitas el quién te lo dijo, pregúntate qué de verdad hay en eso que te dicen. A veces cuando alguien te dice, híjole, es que tienes un pez, o siempre andas enojado, uf, te súper ofende. Pero si te atreves a quitar todo eso que te digo y a revisar ese comentario, ¿qué hay de verdad en eso? Aunque sea poquitita, ¿qué hay de verdad? Y de esa manera, hasta la peor crítica puede convertirse, en algo bueno para ti, para ser mejor, para crecer. Puedes transformar aquello que quizá fue lanzado con un poquito de dolo en una bendición para ti. Otra de las formas es pasar muchísimo tiempo en las redes sociales. Yo creo que hoy por hoy es una de las más comunes. ¿Cuántas veces evitamos nuestras emociones sumergiéndonos en estar viendo la vida de otras personas? O simplemente estás desperdiciando el tiempo. Pero ¿qué crees? Aparte del daño emocional, aparte del daño mental, el daño que te haces a la vista, el daño que te haces a tus emociones, al estarte comparando con los demás, al sentir frustración porque a todos ves felices y tú sientes que tú no, cuando cada quien, acuérdate, las redes sociales son ese reflector de un minuto de vida de las personas, no es su realidad, es un flachazo. Lo que significa que cada persona que ves ahí tiene sus propias luchas, te va a poner lo mejor, sí, claro, porque esa es la finalidad de las redes sociales. Aunque hoy por hoy, híjole, pues ya está todo deformado, ¿sí? Pareciera que el contenido de valor es el que habla de traición, el contenido de valor es el que habla de morbo, el contenido de valor es aquel que habla de las faltas de respeto. ¿A qué le estamos dando foco en nuestra vida? ¿De qué nos estamos llenando? Entonces imagínate, si tú estás de esa manera emocionalmente y entonces le das tu tiempo a llenarte de todo este tipo de contenido, ¿qué estás realmente arreglando? ¿O estás empeorando las cosas? Entonces, aprendamos a revisar eso con mayor objetividad. ¿Para qué? Híjole, pues para que esas acciones a veces no me lleven a conductas que no son sanas. Otra de las formas en las que podemos evadir nuestras emociones es volcándome hacia los demás. Y podemos caer incluso en una codependencia tremenda. Me voy a olvidar de mí totalmente, pero voy a asumirme, a enfocarme, a desvivirme, ¿sí? Por llenar tus necesidades, ni siquiera porque me lo estés pidiendo. Ah, pero sí voy a querer que me lo reconozcas después. Sí, me voy a olvidar de mí para que reconozcas todo lo que hago por ti. A ver, aguas, aguas, si te estás moviendo así, no es sano, no es sano. Eso se llama codependencia y te va a llevar a otro tipo de situaciones que te van a afectar muchísimo de manera emocional. Entonces, todo en su justa medida es sano. Amar a los demás también implica permitirles vivir sus propias consecuencias. Sí opinar, sí brindar estas soluciones, pero permitirles decidir, sobre todo cuando estamos hablando de personas adultas. No puedes agarrar a alguien y así a fuerza, a ver, le voy a abrir el ojo, ¿no? ¿Sabes qué? Con todo el amor puedes hablar de aquello que tú estás viendo, pero debes de comprender
que la decisión de querer hacer algo le pertenece a los demás. Sin embargo, eso no te quita a ti la posibilidad de hacerte cargo de las emociones que esta situación te genera a ti. ¿Sí? Entonces, cuando tú también estés descuidando por completo tu persona, cuidado, porque esa también es una forma de evadir lo que está pasando. A veces tiene que ver con sentir soledad y entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer hasta lo que no, hasta que me canse, hasta que haga cosas que hasta humanamente vayan por encima de mi salud, con tal de no lidiar con mi soledad, con tal de no lidiar con esto que estoy experimentando. Entonces, cuidado, porque incluso aquello que se disfraza de algo bueno puede tener un trasfondo de huir de nuestra propia persona. Entonces, hay que revisarlo. De igual manera, el procrastinar puede ser lo mismo, ¿no? Cuando dejas todo para después, ¿sí? Cuando te vas en la dejadez, en la irresponsabilidad, cuando no afrontas lo que tienes que afrontar pensando que, bueno, de esa manera, pues ahí las cosas van a ir pasando. Eso evidentemente va a bajar tu autoestima, te va a aumentar el estrés, la ansiedad, porque las cosas van a seguir estando ahí, nada más que se van a ir acumulando. ¿Sí? Por eso es importante que aprendamos a verlas. Y por lo mismo, pues evitar aquellas cosas, así como las redes sociales, hay muchas otras plataformas que te pueden mantener ahí durante toda la tarde, durante todo el día. Cuando el consumo es desmedido, pregúntate, ¿qué estoy evadiendo? ¿Sí? ¿A qué no le quiero hacer frente? Puede ser alguna responsabilidad, puede ser a tu propia persona, puede ser aquello que incluso te dé miedo hacer o te esté costando trabajo. Pregúntate, ¿qué hay detrás de eso que estás haciendo? ¿Ok? El llevar tu cuerpo al límite también, no porque necesariamente sea algo bueno, acuérdate, significa que no lo estés utilizando como una forma de evadir. Hay personas que pasan en el gimnasio horas, horas, horas y horas, no 2, ni 3, ni 4, o van muchísimas veces. Claro, pues es que es algo bueno, sí, pero ¿de qué te estás escapando? ¿Qué no quieres ver? ¿Qué estás tratando de cubrir con? ¿Ok? Y bueno, ¿esto con qué finalidad? Acuérdate, no para acusarte, no para etiquetarte, no para creer que ya tu destino está determinado por esas acciones que estás tomando, por esas maneras no sanas en las que estás tratando de gestionar lo que pasa, o más bien, pues no tratando, ¿verdad? Más bien evadiéndolo, ¿sí? En esas formas donde estás evitando gestionar lo que te pasa. No, 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 no para eso, no para señalarte, sino para tener una mayor comprensión de ti. Soy un ser humano y parte de crecer implica conocerme y aceptar cuáles son mis debilidades y aceptar en qué cosas tiendo a caer. ¿Para qué? Pues para generar el plan B, ¿sí? Si tiendo a inclinarme a eso, ¿cómo le puedo hacer para evitar caer en esas situaciones? ¿Qué me detona esos aspectos? ¿Ante qué situaciones yo tiendo a evadir? ¿Cuando pasa qué? Y así vas teniendo un conocimiento mucho más profundo de ti. Y eso te permite nombrarle a las cosas por su nombre. ¿Ok? Y poder restablecerte más rápido y de forma más sana ante las vicisitudes que tiene la vida. Entonces, aquí te van estos hábitos para poder gestionar emocionalmente esas emociones incómodas, esas situaciones que son dolorosas y que nos enfrentan incluso a desafíos. Aquí están estos consejos de esperanza. Primero que nada, hay que trabajar en la asertividad, a ver qué tan claro estoy siendo. Acuérdate que la asertividad es esa herramienta de inteligencia emocional para poder expresar lo que necesito y lo que quiero de forma sana, ¿ok? De la forma adecuada, con la persona indicada, en el momento correcto y en la proporción que sea correspondiente a la situación, ¿sí? Es una forma sana. Entonces, ¿cómo tiendo a comunicarme? Trabajar en la forma de comunicarme que sea asertiva, asegurarme que sea asertiva, es decir, ni pasiva de, bueno, como ustedes quieran, bueno, no importa, bueno, está bien, aunque en realidad no lo esté, ni el otro extremo que es el agresivo, no, pues me van a oír, pero pasando por los demás y humillándolos, no, en el centro,
La asertividad. Me doy un lugar a mí, me respeto tanto que puedo darle un lugar a lo que pienso y necesito sin tener que ofenderte, porque me respeto a mí, pero también tengo claro que tú mereces el mismo respeto que merezco yo. ¿Ok? El autoconocimiento es de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Conócete, que no te dé miedo conocer incluso esas partes oscuras de tu persona, de tu corazón, que a nadie le dices o que piensas que nadie nota. Conócelas, conócelas, porque eso no determina quién eres, pero sí te brinda al verlas, al nombrarlas, al conocerlas, mayor posibilidad para transformarlo en cosas buenas. ¿Ok? Hay a quienes les cuesta trabajo hablarlo. Bueno, pues también a veces sirve escribir las cosas como para bajarlas, ¿no? Buscar ese acompañamiento. Si hoy te das cuenta que no puedes solo, oye, qué maravilla que hoy lo puedas reconocer. Hay que buscar ayuda. Aquí en Valora tenemos muchísimos asesores que están justamente al servicio de la comunidad para brindar un acompañamiento, ¿sí? Y ayudar a las personas a lograr acomodar incluso estas emociones que a veces es difícil poder hablarlas. Se vale decir no puedo. Lo que no sería tan bueno es resignarte y creer que no hay ninguna solución. Sí, porque acuérdate que el resignarte es negarte a buscar o incluso a ver que hay una salida. Otro de eso es, bueno, reflexionar, la autorreflexión. Ya lo vi, ya me di cuenta, mira, con el programa me di cuenta que tengo ahí como 2 o 3 en las que tiendo a, ok, ya lo vi, entonces voy a estar bien al pendiente de autoobservarme. Cuando me dé cuenta que estoy cayendo en ellas, que ya las vi, ya las conocí, ok, me voy a preguntar, ¿de qué me estoy escapando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy evadiendo? Y por muy incómodo que sea, ok, ¿y cómo lo puedo enfrentar? ¿Cuál es la mejor manera? En el momento que tú le pongas atención a esa emoción, a ver qué sentiste, es dolor, es tristeza, es enojo, ok, no, pues es tristeza, perfecto. ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que necesitas? Y entonces sí, haz lo necesario para darle esa salida o esa voz a lo que te está pidiendo esa emoción. Y ya, te aseguro que entonces sí, cuando esa emoción se siente escuchada y me llevó a tomar acción al respecto, restablezco nuevamente mi estabilidad emocional. ¿Ok? Recuerda, las emociones son válidas. ¿Sí? Lo que le da esa connotación de negativo es lo que haces con ellas. Pero en realidad, las emociones no son buenas ni son malas, son parte de esa gestión emocional. ¿Sí? Y son totalmente válidas y tienen una razón de ser en nuestro organismo, en nuestra psique, en nuestra mente y en nuestro corazón. Olvídate de esa etiqueta del perfeccionismo, de no, es que yo soy bien fuerte, es que a mí nada me tumba, es que, a ver, ¿y por qué no? ¿Sí? Somos seres humanos, somos vulnerables. Todos en algún momento podemos sentir la necesidad de ser ayudados y acompañados por otro. Eso no te hace menos, eso no te hace débil, eso te hace ser un ser humano. ¿Ok? Y para eso, bueno, pues habrá ocasiones que será necesario trabajar para soltar ese pasado que pareciera que nos tiene ya como bien determinado nuestro destino. El pasado no es destino, pero tenemos que conocerlo para asumirlo y entonces sí sacar algo bueno de eso. ¿Cómo puedo resignificar ese pasado tan doloroso? ¿Cómo puedo hacer para que ese daño que recibí no se perpetúe a través de mí? ¿Ok? Pues haciendo lo necesario para evitar seguir los mismos patrones, pero para eso tengo que reconocerlos. ¿Ok? Ver sobre todo esos errores como oportunidades, como desafíos a enfrentar. Cuando nos encerramos en las quejas, es únicamente va preparando como ese ambiente emocional para no hacernos cargo de nosotros mismos. Quédate entonces con el ejercicio del pastel. ¿Qué porcentaje o qué rebanada te toca de esa situación que hoy te parece muy difícil enfrentar? ¿Con qué te quedas esta tarde y qué te llevas para trabajar el resto de tu semana? Ya estamos a unos minutitos. A ver, por ahí voy leyéndolos. Flor. Dice Flor,
Una pregunta, hermosa. Yo reconozco mis errores, pero pido perdón para... Ay, no le entendí muy bien, Flor. Pero me hacen... No entendí muy bien porque ahí están como que unas palabritas por otras. Entonces, si me ayudas a escribirlo otra vez, estaría genial. Si no, acabamos el programa, ahí trato de escribirte también. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Gracias, Soco, Eli, gracias por acompañarme, Flor. Muchísimas gracias por haber estado conmigo esta tarde. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden, mi nombre es Ceci Quiñones. Nos vemos todos los viernes en punto de las 4 de la tarde, horario México, 5 de la tarde, horario Estados Unidos. Así es que nos vemos entonces. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Adiós. No se quiere cerrar la transmisión, pero bueno, mientras ahí voy leyéndolos, ¿ok? Listo, listo.